Buenas noches, mis hermanos y amigos. Una muestra inequívoca de que alguien se ha convertido a Cristo, de que alguien realmente ahora ha nacido de nuevo, es que su corazón, su personalidad, su carácter cambia con los demás. Antes de conocer a Cristo, teníamos contiendas, envidias, odios, rencillas, rencores. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, nos limpia de todo eso. En el camino, muchos nos volvemos a ensuciar con aquellas malas cosas, con envidias, con rencores, con rencillas. Lo que el Señor limpió, nosotros en el camino nos encargamos de volver a ensuciar. Es una lucha permanente. Pero hermanos, amados, es una lucha que debemos sostener contra nosotros mismos, contra nuestra carne. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es la primera gran señal de que nos convertimos a Cristo. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él cuenta una parábola en el capítulo 10 de Lucas. 10 de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Voy a leer desde el verso 30. Lucas 10 desde el verso 30. La palabra del Señor nos dice así. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Miren, hermanos, amados, la enseñanza escritural es rica aquí. Bueno, como siempre. Pero es rica esta enseñanza. ¿Por qué? Porque aquí hay 3 representaciones. ¿Sí? Dice aquí que aconteció que un sacerdote por aquel camino pasó, viendo a un hombre herido que lo habían robado y golpeado. Y pasa un sacerdote. El sacerdote, ¿qué representa? La religión. La religión. Y la religión, cuando no hay aplausos, pasa de largo. Porque al religioso le gusta ser reconocido. Si fueran en nuestros días, ¿qué fue lo que hicieran? Llevaron un teléfono y filmaran que lo alzaron, lo pusieron en el caballo y lo fueron y le dieron todo. Porque religioso es así. Pero pasa este sacerdote, este religioso,
y no había aplausos. No había quien ve. Ay, que se muera, pasó de largo. Porque eso es la religión. La religión solamente es cuando me ven. El cristianismo es cuando Dios no nos podemos esconder de él. La gente no me ve, pero Dios sí me ve. En la religiosidad, mientras no me vean, está bien. Pero nosotros como cristianos sabemos que el Señor ve todo y lo sabe todo. Pero este religioso pasó, se hizo a un lado, lo vio por el camino y dio la vuelta para no tropezarse con el herido que estaba con vida. Ahí estaba, pero no quiso ayudarlo. Pudiendo, no quiso ayudarlo. Dice el verso 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Bueno, un levita, hermanos, como sabemos, los levitas eran mantenidos así, digamos, por el Estado. Por el Estado. El levita en sí aquí representa a un político. Y el político, al igual que el religioso, a no ser que esté en campaña o que lo vean, no ayuda a nadie. No ayuda a nadie. Ese es el político. El político, cuando lo ven, cuando hay cámaras, el político ayuda a todo el mundo. Se toma fotos al lado de él. Ese es el político. Ese es el político. También pasa por allí y lo ve tirado y no hace nada. Y no hace nada. Claro, tanto el sacerdote como el levita, ¿no? Tanto el religioso como el político, ante los demás tienen un buen verbo, saben hablar cuando los entrevistan. No, que hay que hacer esto y este otro, que el pueblo, que la salud del pueblo, hablan bien. Hablan bien. Cuando hay cámaras, cuando los ven. Sí, hablan bien. Pero no ayudaron. Ante la gente, amor al prójimo. Que ellos aman al prójimo. Que ellos aman al pueblo. Pero en la realidad, es Dios el que juzga y ve todo. Ve todo. Ante los demás, muy populares. Pueden ser hasta que tanto al religioso como al político tengan hasta monumentos. Hay tanta gente con monumentos hoy día. Monumentos donde se les rinde pleitesía. Ya hay gente que ha sido de la peor calaña, pero tienen sus monumentos a la memoria de fulano de tal, a la memoria de fulana de tal, pero han sido sucios en sus vidas. Sí, estos pasan y ven al hombre ahí tirado y nada. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿El samaritano a quién representa? Bueno, el samaritano, ¿te recuerdan? Primo hermanos de los judíos. Primo hermanos de los judíos, pero despreciados por estos. Cuando un samaritano pasaba cerca de un judío, el judío escupía en tierra como señal de rechazo al samaritano. Así eran tenidos los samaritanos. Los despreciaban y los menospreciaban. Eso era. Y este hombre no tenía compromiso con nadie. Nadie. Pero este hombre, cuando vio a otro tirado allí, fue movido a misericordia. Dije, en lo que yo pueda ayudarlo, lo voy a hacer. En lo que yo pueda ayudarla, lo voy a hacer. En cuanto esté en mí poder ayudar y poder bendecir, lo voy a hacer. Y mis hermanos y hermanas, no olvidemos que somos bendecidos para bendecir. El amor al prójimo, el amor al prójimo no es teoría, es práctica, es práctica. El amor al prójimo no es salir en fotografías en las redes sociales, entregándole comida o un cheque a un pobre. El amor al prójimo no significa que debemos hacer
tocar trompeta. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo 6. Leo aquí versos 2 al 5. Del 1 leamos. Mateo 6, del verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, aquellos hombres y mujeres que solamente ayudan cuando los ven, bueno, dice aquí que no recibirán nada del Padre Celestial. Son las cosas que hacemos para el Señor en secreto, las que el Señor premiará en el último día. Eso sí, lo que solo Dios sabe. Solo el Señor sabe a quién ayudamos. Solo el Señor sabe a quién bendecimos. Y no andamos diciéndolo, ni tomándonos fotografías, haciendo tocar trompeta. Dios premiará a quienes bendicen en secreto. Y dice desde el verso 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado de los hombres, o por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Está allí nomás. Mis hermanos, a veces he visto a personas que avergonzadas, porque un pastor o un cristiano le entrega una funda de comida. Y sí, son pobres, pero tienen dignidad. Y a ellos les da vergüenza que alguien les esté regalando. Y encima que les están regalando, les sacan fotografía. Que hagan eso los políticos, es práctica de ellos. Los religiosos, es práctica de ellos. Pero nuestra ayuda debe ser hecha con amor, por amor al prójimo, por la bendición de bendecir al prójimo. No para hacer tocar trompeta, mis hermanos. No. Hay que bendecir, pero no para que el mundo aplauda, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. El amor al prójimo es práctico, y a quien necesite ayuda, y si está en nosotros poder hacerlo, hay que hacerlo, mis hermanos. Hay que hacerlo. En la primera carta de Juan, quiero leerles aquí, primera carta de Juan capítulo 4, leo el verso 20. Primera de Juan 4:20. Dice así la palabra del Señor. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Sí, pedimos en oración, bendíceme, Señor, bendíceme. Pero escúcheme, somos bendecidos para bendecir. Y no estamos bendiciendo a alguien cuando le mostramos al mundo que estamos dando al necesitado. No, hermanos, no. Amar al prójimo es servir en secreto, bendecir en secreto, porque bendiciendo en secreto, un día el Padre Celestial nos recompensará en público. Por eso lo que hacemos debe ser hecho para su gloria y para su honra. Amar al prójimo es respetarlo. Si yo digo que amo a mi hermano, que hago a mi hermana, pero a su espalda lo hago pedazos con mi lengua, eso de amar al prójimo es una gran mentira. El amor al prójimo es práctico, no es algo teórico, no es algo que se dice,
es algo que se hace. Así que mis hermanos, como hijos de Dios, como hijas de Dios, si estamos siendo bendecidos, y sí que estamos siendo bendecidos, y no hablo, hermanos míos, que hay que tener millones. A veces, hermanos míos, con regalar un pan estamos bendiciendo. Una libra de arroz estamos bendiciendo. Hay en nosotros poder para bendecir, poder para ayudar. Hagámoslo. Hagámoslo. Cuando el prójimo necesita de nuestra ayuda y podemos hacerlo, hay que hacerlo, mis hermanos. Pero lo repito, no para gloria nuestra, sino para gloria de Dios. No para que el mundo se entere, sino para gloria de Dios. No para sacarme fotografía, sino solo para que el Señor lo sepa. Lo hago delante de Dios, porque amo a mi prójimo, lo respeto y lo quiero, y no voy a publicar fotos retando su dignidad. Práctica y no palabras. Es lo que el Señor nos enseña en su palabra, la palabra de Dios. Así dice el Señor. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.